Primero presentarme, soy Daniel López, me dedico profesionalmente a la administración de sistemas informáticos en red y bueno, pues de la mano de Cristóbal, como ha comentado, estoy conociendo el mundo hardware. Me comentó hace unas semanas que si podía preparar una charla sobre la instalación de mod hardware en un servidor Linux y bueno, ya aprovechando, también ver algunos temas relacionados con los servidores Linux. He preparado aquí un índice sobre los temas que me ha comentado Cristóbal, que estaréis interesados en ver. Y bueno, Un inciso, Daniel, un sí, inciso. Él, ya aclaro a todos que él, la idea por la que le he liado yo en este tema era para hablar de servidores. Yo no le dije Linux, él ha dicho Linux, pero vamos, ya le estoy liando para que también lo extienda a otro tipo de servidores, ¿vale? Hago este inciso y ya me callo, ¿vale? Gracias, Daniel, sigue. Muchas nada, gracias. nada. Bueno, en principio entendí, vamos, que era sobre Linux. Y nada, bueno, esto es un índice de lo que vamos a ver, más o menos, hasta llegar al final, al tener un entorno instalado con mod hardware. Como vemos, bueno, hoy daré una pequeña introducción básica sobre servidores, redes y tipos de hosting, muy básica porque hay temas muy amplios y puede llevar mucho tiempo, entonces serán conceptos básicos. Luego ya seguiremos por los conceptos básicos de Linux y comandos básicos para poder trabajar en un terminal y luego montaremos un entorno LAN para tener ya Apache, PHP y una base de datos. Trabajaremos con MariaSQL. También veremos, montaré una aplicación bueno, que se llama WebMini Virtual Me, no sé si lo conocéis, que es una herramienta de configuración para sistemas Linux. Tocaremos también los certificados, bueno, servidores FTP que los veremos, correo electrónico que me habéis pedido y luego ya pues implementaremos hardware y mod hardware. Eh, bueno, no conozco el nivel que tenéis en cuanto a sistemas, sé que todos sois o casi todos sois desarrolladores profesionales, entonces bueno, pues voy a partir de la base y de algo sencillo. Primero, para empezar, deberemos saber qué es un servidor. El término de servidor tiene dos significados en el ámbito informático. Uno se refiere al ordenador, que es el que pone los recursos a disposición de los clientes a través de una red, y el segundo es lo que se refiere a la aplicación que funciona en dicho equipo. Es decir, que un servidor físico pueden alojarse varios servidores de software. Como vemos en la imagen, tenemos un servidor y varios clientes que hacen solicitudes al servidor y este les da una respuesta. Eso es básicamente un servidor. La base de comunicación de los servidores es el modelo cliente-servidor, utiliza la arquitectura cliente-servidor en lo que se refiere al intercambio de datos. Intervienen los protocolos de transmisión específicos del servicio que usemos. Aquí en esta diapositiva podemos ver la clasificación de las redes. Existen diferentes clasificaciones. Las más conocidas una de las más conocidas es según el ámbito geográfico, donde podemos distinguir por tamaño las diferentes redes que existen. Aquí tenemos la LAN, MAN, WAN, también tenemos la PAN. La LAN es la que conocemos como la red local, que es la que digamos que usamos en las redes locales del router para adentro, y luego la WAN que conocemos de manera general como Internet, dicho así de una manera muy, muy general. Otra manera de clasificar las redes es a nivel físico y nivel lógico.
A nivel físico, pues nos podemos encontrar lo que son los hosts, que son los equipos y servidores. Tendremos luego los dispositivos de red, los hash, switch, router y APs y otros equipos, que son los que se encargan de interconectar las redes, y luego los adaptadores de red, que son los que tienen los equipos. A nivel lógico, es un poco más... A nivel lógico es un poco más complicado. Esto se creó para que todas las redes pudieran hablar el mismo idioma, pudiendo crear así lo que es la red mundial que existe actualmente. Inicialmente, para unificar estas redes, se creó un modelo conceptual llamado OSI, que lo podemos ver aquí, donde se diferencian en 7 capas. No voy a entrar porque pues, es también un tema denso, solo conocerlo. Y bueno, tomando este modelo, se hizo el conjunto de reglas que se usa para la transmisión de datos, que es el modelo que llamamos TCP/IP, que lo podemos ver aquí, donde también se diferencian 4 capas. Voy a tocarlo muy por encima porque, como digo, son temas que se podrían llevar tiempo explicarlo a fondo. Solamente pues conocer que existe y que a nivel lógico existe el modelo TCP/IP. Dentro del modelo TCP/IP, sí, rápidamente decir que IP es la parte que se encarga de establecer las comunicaciones y que para ello se le debe asignar una dirección única e irrepetible. Y la parte de TCP se encargará de la entrega de los datos una vez encontrada la IP. La IP es el número de teléfono, dicho así, vamos a decirlo de una manera, IP sería el número de teléfono y TCP es la tecnología que emite la llamada y que permite hablar. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de una sin la otra. Por eso se habla del modelo TCP/IP. Dentro de este protocolo, siempre se debe definir un número de identificación a los equipos, al que también llamamos IP. Existen dentro de las direcciones IP, existen 2 versiones, la IP versión 4, que usa 32 bits, que es la que tenemos en pantalla, y existiría también la IP versión 6, que es una versión actualizada de la IP versión 4 y usa 128 bits. Vamos a hablar de las IP4, que son las que se usan. Se empezó a usar o se creó la IPv6 porque la IPv4, al estar limitada, vieron que iba a llegar un punto en que se iban a acabar las IPs y entonces tuvieron que encontrar, añadir más bits para que hubiera mayor número de redes y así no quedarnos sin ellas. Actualmente aunque existe la IPv6 y se usa, seguimos utilizando todos la IPv4, que es la que usamos. Dentro de la IPv4 existen 2 tipos de direcciones que llamamos públicas y privadas. Ambas están construidas por los 4 bloques numéricos que vemos y cada uno de estos bloques es un número del 0 al 255 y están separados por puntos. Si lo escribimos así, se llamaría decimal punteada. Ahí se queda. Hasta ahí llega. Y luego también, como la entienden los equipos, los ordenadores, digamos, no reconocen los puntos, por lo tanto, se haría la notación binaria de la IP. No voy a entrar tampoco en exceso porque esto también, el tema de direcciones y demás, de direcciones IP, de redes, pues puede llevar mucho tiempo. Sí conocer que dentro de la IP vamos a diferenciar una parte que es la parte de red y luego otra parte que es la de host. Y según partamos, tendremos las diferentes clases, que como vemos aquí, por ejemplo, están divididas desde la 0.00 hasta la 127, estaríamos hablando de la clase A, ¿vale? Que tiene la cantidad de redes de 128 y mucha cantidad de host, por lo que se usa para redes muy grandes. Tendremos la clase B y la clase C, que es la que usamos en las redes locales.
Luego, aparte de esta clasificación, podemos distinguir entre lo que son redes públicas y redes privadas. Las públicas son del router para afuera, digamos, para llamar equipos, y las privadas son las que usamos del router para adentro, las redes locales. Y dependiendo de la clase, tenemos reservadas unas IPs privadas que usan esos números. Vienen aquí puestas en la A de la 10 a la 10 y usan los tres últimos para lo que es la parte del host. Por lo que tendremos muchos hosts. En la C, la que conocemos normalmente como reservada, que es la 192, 168. Y dejamos los dos últimos para formar las redes. Aquí te dice, por ejemplo, que en cada red del tipo C solo podremos tener 254. Esto sería lo estándar. Luego también existe las subredes en el que podemos dividir estas redes en más redes pequeñas. Pero bueno, ese es otro tema y iría en relación a la máscara de red que usemos. Otra cosa importante también por comentar, aunque me imagino que lo sabréis todos, es que son los nombres de dominio. ¿Qué ocurre con los nombres de dominio? Porque para comunicarse los equipos entre sí, pues tenemos que llamar a las IPs. ¿Qué pasa? Que como la memoria la tenemos todos así, un poco así, pues no nos íbamos a acordar de la IP que tiene Google o la IP que tiene Amazon. Entonces se crearon nombres de dominio para simplificarnos la llamada a esos equipos. ¿Cómo funcionan? Pues básicamente existen unos servidores que se llaman servidores DNS, que son los encargados de traducir esos nombres que ponemos en el navegador para que nos devuelvan las IPs que corresponden. Hay servidores por todo el mundo, las compañías de las distribuidoras telefónicas, por ejemplo, y Google y demás, tienen sus servidores. Sí que es interesante, bueno, el saber que al servidor, que dependiendo del servidor que nos conectemos, es bueno conectarse a un servidor conocido grande, porque este nos dará más velocidad de respuesta. Es mínima, estamos hablando de milisegundos, pero sí que se nota a la hora de navegar por Internet. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo, por ejemplo, Google, que es muy sencillito de recordar, que es 8.8.8.8, y bueno, sería conectar contra ellos, haríamos la petición allí y nos devolvería la IP. Aquí podemos ver un ejemplo de, pues hace una solicitud en el que busca el dominio. Aquí estamos buscando mi posicionamiento web.es, le hacemos la petición al servidor y este nos devuelve la IP. Nos la devuelve a nosotros. Y nosotros somos los que ya teniendo esa IP que nos ha servido el servidor DNS, le hacemos la petición, ya hacemos la búsqueda al servidor correspondiente. Y ya nos devolvería la web. ¿Bien todo? ¿Hasta aquí? No veo el chat. Perfecto, Daniel, perfecto, tranquilo, ¿vale? Vale. Bueno, ¿cómo funciona? He hecho aquí un esquema básico de cómo funciona la comunicación cliente-servidor. Y sería, en este caso, vamos a hacer desde un cliente que está en una red local. Vamos a hacer una petición de una página web, de un nombre, ponemos en el navegador un nombre y lo que hace, el recorrido que hace es desde esta IP local, buscaría nuestra puerta de enlace, que es el router, que tiene una IP pública. Lo primero, como este nombre no le conocemos, no estamos haciendo petición a ninguna IP, sino a un nombre de dominio, lo que va a hacer es irse al servidor DNS que tengamos configurado, a hacerle la petición, en este caso Google. Este nos devolverá la IP que estamos buscando, nos la vuelve a mandar a nosotros y una vez que tenemos ya la IP, ya sí que sale por internet, llegando al router donde está alojado el servidor web. Le hará la petición, aquí intervienen una serie el puerto y demás, y el servidor web, una vez recibida la petición, ya sí que nos dará una respuesta, nos vuelve a devolver el paquete con los datos que hemos solicitado. Está muy simplificado, pero vamos, es el recorrido que hace cada petición, desde el cliente al servidor y la respuesta que nos da.
En este, bueno, ya lo podemos ver, podemos añadir más cosas, es un poco más avanzado, en el que podemos ver que dentro de ese camino se pueden incluir proxies, por ejemplo, hay diferentes tipos de proxies, que el proxy no deja de ser un intermediario, hay diferentes tipos, proxy web, de caché, el reverso, bueno, y esto lo que hace es mediar entre las peticiones que hacemos, por ejemplo, uno de caché, si yo hago la petición que he hecho antes, le solicito al DNS, o sea, va al DNS para que me resuelva la IP, cuando me vuelve, en vez de devolvérmela a mí, se la devuelve al servidor de caché que guarda esta información, con lo que si otro cliente quiere acceder a la misma o desde el mismo queremos acceder, como ya la tiene guardada el proxy nos evitamos que tengamos que volver a hacer todo el camino y volver. Entonces va guardando en memoria. También hay otro proxy muy conocido y que se usa bastante, que es uno que está fuera de nuestra red, que lo que hace es, normalmente, cuando nosotros hacemos una solicitud, se queda registrada la IP desde donde nosotros hacemos la solicitud. Entonces, poniendo este proxy intermedio, lo que hace es que las peticiones no se hacen desde nuestra IP, sino que se quedan grabadas, o sea, sería desde el proxy, desde la IP pública del proxy, que sería la que guardaría, o sea, se quedaría registrado como que yo no he hecho la petición, sino que lo ha hecho otro. Esto en países, por ejemplo, donde no tienen acceso a cierta información, pues usan proxy para poder acceder a los recursos. Sobre todo hablando de servidores, otro tema muy interesante, que vamos, muy más interesante, importante y es casi necesario, y el tener conocimiento sobre ellos es el firewall, porque un servidor, cuando montamos un servidor, aparte para poder ofrecer los recursos que tenga o queramos dar al exterior, también lo hacemos, es muy importante que tenga mucha seguridad, porque lo que también necesitamos es proteger esos servicios que ofrecemos. Entonces se hace por medio de firewall, que bueno, incluso los servidores tienen el propio, Linux tiene su firewall y Windows, y luego el router suele tenerlo, o montamos uno intermedio. Luego ya depende un poco de la estructura de red que montemos. Y bueno, ya también tocar muy por encima, que también existe lo que son las VPNs, que lo que hacen es hacer un camino seguro entre dos routers, creando una red local en equipos que están separados. Esto, aunque sube por encima, sigue pasando por internet, pero en el momento que creamos una VPN entre un router y otro router de fuera, lo que hacemos es crear un camino y convertir todo esto en una red local. Digamos que quedaría todo esto formando como una red local, con lo que no saldríamos a internet. La transmisión de datos por aquí es una transmisión segura, hay diferentes protocolos, por ejemplo, el que más se usa es el IPsec en VPN, y bueno, está muy bien para compañías, se usa bastante y es seguro para ciertos tipos de sistemas. Solo comentarlo y bueno, que sepáis que están las VPNs, tampoco podríamos ver, esto sería un tema entero. Bueno, visto esto, a ver. Vale, llegado a este punto, bueno, cuando hablamos de servidores, tenemos también una parte que es la parte de hardware. Entonces es importante a la hora de llevar a cabo un proyecto el saber cómo vamos a montar ese hardware, porque necesitamos el equipo. Como hemos hablado, que el servidor físico tiene que existir. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es mejor? Dicen servidor local, montar el servidor físico en las oficinas, montarlo en el cloud. Depende, cada uno tiene sus ventajas. Lo normal, para compañías grandes, normalmente que tienen recursos, lo que hará será montar sus propios servidores, tendrá gente manteniendo esos servidores y podrá llevar un mantenimiento pues perfecto y irán todos súper bien. ¿Qué pasa? Que bueno, las compañías pequeñas o particulares incluso que quieren publicar algún servicio, poner algún servidor en marcha, ya sea de cualquier tipo, pues bueno, el montar primero el equipo, ya empezamos en costes, porque un servidor, pues quieras que no, tiene que tener unos recursos. Entonces ya se nos subiría, empezamos a mirar el precio, uy, qué caro. Luego que aparte le tengo que tener encendido todo el día, porque claro, yo, ¿qué pasa? Voy a
voy a dar esos servicios de 1 hora a 1 hora, ¿no? Normalmente, si yo tengo un servidor web, yo quiero que ese servidor esté disponible 24 horas y yo no voy a poder estar pendiente todo el día de que si el servidor le tengo arrancado o si se me rompe una fuente. Entonces apareció lo que son los servicios cloud, que empresas grandes y no tan grandes empezaron a montar servidores, a montar unas infraestructuras, unos data centers y empezaron a alquilar los equipos que tenían de alquilarlos. Entonces dan la oportunidad a gente que no tiene no recursos, pero que no quiere invertir tanto en lo que es montar un servidor físico en una oficina, una estructura de red, pues, pues poder disponer de un servidor rápido, instantáneo. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco, aquí he puesto un poco la ventaja de lo que tiene un servidor en la nube con respecto a un servidor local. Estos son ventajas así, pero vamos, que no tiene por qué, porque si una empresa grande y puede tener esos costes de equipos, pues oye, a lo mejor le interesa. Pero bueno, podemos ver que claro, que los precios son más bajos, son escalables, es muy importante que tú cuando compras un servidor local, aunque también puede ser escalable, normalmente tú le montas físico y ya no le tocas, no le añades RAM, tú ya el disco que le pongas es el que va a tener, sí le puedes añadir otros, pero bueno, normalmente no se suele tocar, a no ser que hablemos de todo tipo de compañías y sueles tenerlo fijo. Si cogemos, si alquilamos un servidor en la nube, nos da una opción que es muy buena, que es, oye, yo ahora tengo una compañía pequeña y yo no necesito un equipo muy grande, yo quiero pocos recursos. Bueno, pues ellos te alquilan ahora eso y el día de mañana, oye, que ha crecido mucho, es que ya tengo muchas peticiones, pues puedo escalarlo, coger más RAM, ampliar el disco. Entonces, bueno, es una ventaja y no tienes que hacer una inversión inicial muy grande. Bueno, aparte, también muy importante, que nos quitaríamos toda la parte de mantenimiento. El equipo está ahí y la gente que no lo alquila nos dice que va a estar disponible siempre. Pues ya te olvidas un poco y te dedicas un poco más a lo que es a disponer de, o sea, a desarrollar los servicios que va a dar ese servidor. Tiene otra serie de ventajas que podemos ver aquí, no tienes coste de infraestructura, tú pagas, es un alquiler, no deja de ser un alquiler, suelen dar, ya depende del hosting, te dan backup y demás. También es importante el consumo eléctrico, al tenerlo local, tenemos que tener el equipo encendido 24 horas y bueno, eso depende del sitio, suele conllevar costes altos. Bueno, aquí hay más, pero he intentado separar los diferentes tipos estándar de hosting que hay actualmente. Los básicos, vamos, en principio, dentro de los tipos de hosting tenemos el hosting compartido, el hosting compartido, que bueno, que esto es lo que empezó a aparecer al principio, lo que más se daba, vamos a imaginar, este es un servidor, entonces lo que hacen es un servidor funcionando con un sistema operativo y unos recursos. Pues lo que hacen es alquilar como cajones de ese servidor en el que tú vas a tener vecinos y a ti te están dando una parte de esos cajones. Tú tienes una parte. ¿Qué pasa? Que yo solo tengo el cajón. Yo no puedo tocar nada de lo que hay detrás. ¿Está bien? Sí, está muy bien porque yo, por ejemplo, normal que se usa esto, se sigue usando, si yo quiero montar mi servidor web, pues ya me dan ahí un espacio, me dan un virtual, me dan un virtual, bueno, ¿cómo decirte? Un espacio, para no complicarlo mucho, me dan un hosting, me dan un espacio y yo ahí puedo alojar mi web y ya sale fuera y ya llega, con lo que al estar compartido el coste es muy bajo. ¿Qué problema tenemos? Que vale, está muy bien, yo puedo alojar mi web, pero ¿qué pasa si yo quiero instalar en un equipo de estos Mod Harbor, por ejemplo? Pues que tengo que tocar la configuración de Apache y en los hosting compartidos no me dejan tocar esa configuración porque a mí solamente me están dando el espacio para meter archivos y compartirlos, pero yo no puedo tocar nada de la configuración que lleva detrás. Por lo tanto, se dieron cuenta que para ciertas aplicaciones no valía.
Sí que las más comunes han intentado adaptarlo, bueno, y están adaptados. Por ejemplo, los entornos LAN, te dan PHP, te dan una base de datos X, depende de lo que contrates, y bueno, ya puedes montar aplicaciones pues, que funcionan en entornos LAN. Pero, pero si nos vamos de ahí, no nos vale porque, oye, es que yo aquí no me puedo instalar otras cosas que necesito. Entonces, se quedaba un poco corto y sacaron lo que llamaron VPS, que es igual que el compartido, básicamente, parecido, similar, pero en vez de darte ese espacio de memoria, esa parte de disco para que tú instalaras ahí tu web, lo que hacen es te crean una máquina virtual dentro de un servidor, pues no deja de ser una máquina virtual. ¿Qué pasa? Que aquí ya sí que tengo yo acceso a, dentro de mi máquina, configurar lo que yo quiera. Entonces me da mucha más flexibilidad a la hora de instalar mis aplicaciones o poner mis servicios a funcionar. Lo bueno que tiene que al estar compartido dentro de la misma máquina, sí que pueden llegar a tener precios muy competitivos, o sea, a bajo coste, por lo que resulta muy interesante. Es un poquito más caro, suele ser un poco más caro que el compartido, pero oye, ya nos dan esa flexibilidad que ya podremos instalar en nuestras aplicaciones. Luego ya, si lo que necesitamos es algo más grande, lo que hacemos es alquilar un hosting dedicado, que es aquí todo lo que es el edificio, toda la cajonera, me la dan para mí solo. Y ahí pues nada, ahí no hay problema, porque yo ahí meto lo que quiera, porque es para mí. Y, y nada, con respecto al cloud, bueno, esto es otro tema. Muchos VPS funcionan en cloud, que es varios servidores. Lo que hacen es, sobre todo las grandes compañías, bueno, y no tan grandes, unen los servidores y dan los servicios compartidos, con lo que así optimizan mejor los recursos que tienen, porque reparten el trabajo para que todos funcionen, dicho de una manera así, todos funcionen unidos como si fueran un único equipo y te sirven esos recursos, te dan una parte. Pero claro, tú realmente no perteneces a ningún servidor, sino a todos. Esto es básicamente la clasificación de los hosting. Para nosotros, bueno, para lo que es Mod Harbor, si queremos hacerlo a través de cloud, de un hosting, tendremos que irnos al VPS, por lo que he dicho, porque el compartido no nos vale. Entonces, bueno, en este caso, pues está aquí un ejemplo, porque luego dentro de los VPS ya podemos entrar. Todos los hosting tienen diferentes medidas, pues, lo hacen por tamaño y puede ser un coste fijo o un coste por servicio. Vale, por lo que necesitemos, si hay momentos, por ejemplo, una web que tiene más tráfico a mediodía, pues yo voy a hacer más uso de los servicios durante esa hora. O yo necesito procesar datos una fecha determinada porque hago la contabilidad de la empresa, pues yo esas fechas necesito más recursos. Pues hay empresas que se amoldan un poco el coste, con lo que puedes flexibilizar más los costes en esa máquina. Para empezar, o el que quiere montar un equipillo pequeño, un equipillo, oye, yo quiero montar mi web, pues mira, con un VPS o un cloud que son muy económicos, pues montamos un equipo de estos y perfecto, un coste fijo y nos dejamos, no tenemos así que preocuparnos mucho y salen bastante bien. Luego ya también dependiendo del hosting, pues seguro, bueno, prácticamente todos lo tienen. Dentro de los VPS, pues tienen ya medidas en el que tendremos que mirar, es muy importante, lo que te ofrecen. Tenemos que mirar la capacidad de CPU, la RAM que te ofrecen y el tamaño de disco, entre otros servicios. Estos son los más importantes que tendremos que mirar a la hora de contratar el hosting. Yo aquí he creado una VPS para el próximo día, ya cuando empecemos con las prácticas, que no sea tan teórico como hoy. Voy a crear un VPS, entonces, bueno, más o menos esto variará
dependiendo del hosting, pero bueno, en esencia todos funcionan igual. En este caso me dejan elegir entre Pro o Smart, que es el pequeño. Aquí, si nos fijamos aquí, me están diciendo que el Smart tiene un coste mensual que es fijo de tanto, y en cambio el Pro ya nos vamos a un coste horario por uso. Elegiríamos el servicio que queremos. En este caso también nos dejan elegir el hipervisor, pues dependiendo de si es Linux, pues nos vamos a ir al V-Malware, o en el caso de si instaláramos un Windows Server, podríamos instalarlo en Hyper-V. Seleccionaríamos el y luego una ventaja, una cosa buena que suelen tener todos, es la elección de template o plantillas de servidores. Suelen venir las comunes en todos, pues diferentes distribuciones de Linux según lo que necesitemos, o Windows. Aquí seleccionaríamos el sistema. Para las prácticas de los próximos días yo lo voy a hacer sobre una distribución Debian. Esto va un poco a elección o lo que haya usado cada uno. Le puede gustar más Debian, Ubuntu, CentOS, pero bueno. Y nada, elegiríamos también la CPU, la RAM, la capacidad de disco. Nos dejan añadir más redes, o sea, más IPs en caso de necesitarlas. Y bueno, nos pediría la información del servidor y una contraseña, y lo tendríamos funcionando. Nada, luego una vez ya que hemos levantado el servicio, empezaría a funcionar, y ya una vez que estuviera funcionando, para conectarnos a estos servidores, en el caso de ser Linux, pues lo haríamos a través de una conexión SSH. Yo personalmente trabajo con PuTTY, que me resulta cómodo porque, bueno, aquí puedo tener todos mis equipos y seleccionar, los guarda, entonces accedo directamente al equipo que quiero, pero bueno, desde el mismo Windows, desde el CMD, desde el terminal de Windows, puedes hacer una conexión SSH y conectarte al servidor. Y nada, en principio ya con esto era ver un poco por encima lo que son servidores, redes y tipos de hosting, para ya la semana que viene pues ya empezar a trabajar sobre el servidor, ir viendo los diferentes temas. La semana que viene empezaremos con los conceptos básicos y comandos básicos de Linux. Y bueno, en principio